teleamigos y teleamigas, bienvenidos una vez más a Debates UGC. Hoy lastimosamente nuestro vicerrector Rodrigo Riaño no pudo asistir al gran programa de hoy, pero me delegó a mí. Soy María Camila Muñoz, estudiante de Derecho de la Universidad La Gran Colombia e integrante del Semillero de Cultura Popular y de dos programas muy importantes en Radio Amiga Internacional, que es Cultura Pop y Top Pop. Hoy me acompañan todos los integrantes de este gran grupo, donde hemos venido debatiendo en programas de radio cosas a nivel nacional e internacional populares del interés para todos nosotros. Con ustedes, el profesor Alejandro Vadillo. Hola a todas y todos. El profesor Alejandro Vadillo es docente de la Universidad La Gran Colombia, de la Universidad Militar, un gran ejemplo a seguir, nuestro líder, pensador y, por supuesto, constructor de grandes sueños. Un amigo más, un amigo más. También contamos con la participación de Laura Muñoz. Laura es estudiante de la Universidad La Gran Colombia de Derecho, integrante de Cultura Pop en los dos programas y en el Semillero. Hola Lau, ¿cómo vamos? Hola a todos y todas, muy buenas noches. Muchas gracias Lau, para nosotros es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. También contamos con la participación de Sebastián Moreno. Hola Sebas, ¿cómo vamos? Hola a todos y todas, muy buenas noches y pues Cami, muchas gracias por la invitación. Sebas también es estudiante de Derecho de nuestra universidad e integrante de este gran sueño. También contamos con la participación de David Lozada. David, ¿cómo vamos? Muy bien, María Camila, muy bien. Hola a todos y todas, espero que les guste el programa de hoy. Pues nada, un amigo más. Acudiendo a la frase del profesor. Exactamente, referencia. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por reunirnos a hablar un tema bastante interesante y es el impacto cultural de los cómics, en este caso, El Hombre Araña. Cómo Spider-Man ha impactado en la cultura desde hace muchísimo tiempo ya y cómo esto se ha venido reflejando en los comportamientos de los jóvenes y en la sociedad. Para seguir con el debate, tal cual como es el formato en Radio Amiga Internacional en Cultura Pop, vamos con la introducción del tema con el profesor Alejandro. ¿Profe? Bueno, muchas gracias. Lo primero que hay que establecer para nuestros teleamigos es que en Cultura Popular tenemos dos programas, Top Pop, que es de música, que se transmite todos los miércoles en Radio Amiga, y Cultura Pop, que se transmite todos los martes por Radio Amiga, de 4 a 6 de la tarde. En Cultura Pop, los estudiantes, somos 35 participantes, 35 estudiantes de la Facultad de Derecho, estudiamos el impacto de la cultura de masas, la cultura popular en el derecho, en el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, uno de esos debates fue el impacto de los cómics, el impacto de la cultura de los superhéroes que hace unos 15 años se ha afincado en la industria cinematográfica, se ha incorporado y se consume, digámoslo así, por las multitudes en Occidente. Hoy vamos a hablar de Spider-Man. ¿Y por qué el Hombre Araña? Porque el Hombre Araña es uno de los superhéroes que mayores valores se inculcan en las ciudadanías. Es una apuesta por tratar de mostrar, el Hombre Araña se va actualizando cada 10 años más o menos, de mostrar cuál es el querer y las necesidades de los jóvenes, de las juventudes en momentos contemporáneos. Entonces decidimos hacer de manera visual un debate del impacto que tiene Spider-Man o precisamente los cómics y su influencia en las ciudadanías, en las juventudes. Muchas gracias, profe Alejo, pero pues es pertinente también decirle a todos los teleamigos y teleamigas cómo ha sido ese trabajo con los chicos desde el Semillero de Cultura Popular. ¿Se ha trabajado fuertemente en ello? Sí, cada vez creo que somos el semillero más grande que tiene la Facultad de Derecho. Ya tenemos dos profesores que nos están ayudando, el profesor Gabriel Cano, el profesor Oscar Melo, a quien les envío un saludo, lo que ha permitido que el límite seamos 14 estudiantes, ahora tenemos 35 estudiantes y esperamos que sean muchos más. Tenemos ya 2 espacios de divulgación que son radiales, hemos generado contenido escrito en nuestro portal que se llama Disenso y Democracia,
Ellos entregan ensayos y reflexiones que son por gusto, o sea, que puedan ver, por ejemplo, una serie de televisión, que puedan leer un cómic, una novela gráfica y repensarlo en el mundo actual es una oportunidad porque estamos generando nuevo conocimiento. Entonces, esa es nuestra obsesión, que los estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia, de la Facultad de Derecho y ojalá próximamente de todas las facultades de la Universidad de la Gran Colombia hagan parte de cultura popular. Muchísimas gracias, profe Alejo. Y ya con esta breve introducción, vámonos con la biografía pop en cabeza de Laura Muñoz. Bueno, María Camila, porque es importante rescatar este contexto, es importante que los televidentes entiendan que a través de la cultura pop podemos hacerlos llegar de una forma más diversa a un conocimiento importante. Stan Lee es el creador de Spider-Man y también de Los Cuatro Fantásticos, de Hulk, de Pantera Negra, de la mayoría del universo cinematográfico del MCU, que es importante destacar que es de padres judíos rumanos y tuvo gran importancia en 1929 la Gran Depresión para su vida, lo que llevó que su padre, que era sastre, tuviera una afectación económica importante, que lo llevó a tener varios problemas económicos con su hermano, que empezaron a plasmarlo a través de los dibujos, y es a partir de este suceso que él empieza a inmiscuirse en todo el universo cinematográfico que creó a partir de 1960, que es cuando empieza con Los Cuatro Fantásticos, pero él pretendía retirarse y es una chica la que le dice, oiga, no se vaya, quédese, y empieza a desarrollar todo este proceso importante para el universo cinematográfico. Stan Lee estuvo con sus dos dibujantes más importantes, que son Steve Ditko y Jack Kirby. Es con ellos que crea no solo Spider-Man, sino toda esta serie de superhéroes que vamos a hablar adelante del programa. Muchísimas gracias, Lau, por esa información. Y pues también escuchemos a Sebastián Moreno, teniendo en cuenta que ya esa breve introducción que nos hace el profesor Alejandro y la biografía pop que nos da Lau. ¿A ti qué tal te parece Spider-Man, Sebas? Bueno, Spider-Man viene a ser uno de los personajes que más me llama la atención y es precisamente porque es el amigo del vecino, el que protege de la ciudad, de la familia, y pues esto es muy importante porque empieza a rescatar los valores de que de que en cada persona hay escondido un héroe. Wow, interesante. Recordemos que Stan Lee, como lo decía Laura, hizo Spider-Man teniendo en cuenta que hasta el momento ha sido su superhéroe favorito. Ese es un dato curioso que hemos venido recopilando a pesar de todos los temas que hemos venido hablando. Y además de ello está en un mundo, y es el mundo de los cómics, el mundo Marvel. Se ha venido integrando con Sony para hacer diferentes películas. Pero, profe, ¿usted cómo se imagina un mundo Marvel, Sony y también DC, teniendo en cuenta que DC hace superhéroes, digamos, con una oscuridad inversa en ellos? Bueno, primero quisiera resaltar lo que dices y recoger las palabras de Laura respecto a la biografía de Stan Lee. Imagínense que Stan Lee en varias entrevistas sostenía que su superhéroe favorito de todos los que él había construido era el Hombre Araña. ¿Pero por qué? Porque él decía que era el único superhéroe que no perdía el contacto con la familia, que siempre él lo que más le gustaba colocar en sus historias era la diatriba o la angustia de tener que ir a salvar al mundo o tener que ir a atender a su tía May que estaba enferma. ¿Y él por qué generaba esta representación? Porque decía que esa era la angustia de los jóvenes. Entonces, aquí es donde viene ya el momento de análisis un poco más profundo. Stan Lee decía que Spider-Man representaba la juventud, a quien se espera demasiado de ellos. A los jóvenes se les espera que sean grandes médicos, que sean grandes abogados, que cambien y transformen el mundo, pero los jóvenes también tienen sus propias preocupaciones, atender a sus padres, atender a sus hermanos, atender su propia vida, y de pronto en esas diatribas es que se mueve ese Spider-Man. Toda nuestra juventud son esos Spider-Mans que están prometidos a tratar de salvar su mundo, pero también tienen que lidiar con las angustias propias individuales. Respecto al tema de Sony, es importante hacer una aclaración. Cuando Stan Lee escribe y hace las primeras historietas del Hombre Araña y pues de todo Marvel, en los 80 caen en una gran depresión económica y se deja de leer. Lo mismo DC. Lo que hace Marvel es empezar a cesionar derechos. A Paramount le da Hulk,
A Sony le da Spider-Man y a Fox le da los X-Men, que eran los más redituables, los Cuatro Fantásticos y Blade. Y la primera película de superhéroes de Marvel es Blade de 1999. Es tan exitosa Blade que Sony dice, ahora nosotros vamos a hacer Spider-Man. Y estrenan Spider-Man del 2000, que es con Sam Raimi, que Raimi no había hecho nada de superhéroes, sino era experto en el terror. Entonces, cuando sale este Spider-Man, genera una nueva tendencia de superhéroes. Es el primer superhéroe con todos los efectos especiales y lo que genera todo ese boom de los superhéroes que tenemos hoy en día. Tan así que Marvel se constituye en una compañía de cine y decide hacer Los Vengadores para competirle a Sony. Pero Sony es el primero que genera este estilo de películas, de películas de altísimo presupuesto. Entonces, eso es muy interesante, pues ya empieza un escenario más económico, a gustar, la historia que cuentan es de las mejores personalmente de Spider-Man, de todas las que se han hecho en el cine. Entonces, es interesante verlo ahí. Respecto a DC, DC también es una industria. Es importante establecer que DC, bueno, una anécdota, DC significa Detective Comics. Wow. ¿Sí? Y surge en la década de los 30, 40, ¿para qué? Para llevar ahí a cabo Superman y Batman, que eran las historias que se estaban contando en ese momento. DC es mucho más oscuro, era mucho más adulto y se quedó en esa historia, no pudo reinventarse, no fue autopoético, no pudo ver todas las necesidades, se quedó impreso en el papel, mientras que Marvel empezó a conceder derechos, a sesionar derechos a las grandes industrias del cine. DC se demoró mucho más y esa demora generó que no pudieran tener un universo cinematográfico mucho más rico que el de Marvel. Pero a Marvel hay que reconocerle que su primer superhéroe, el que les generó millonadas, el que generó que el mundo le importara esto y que dejara de ver que esto era solamente para niños, sino que era redituable y que se podía contar una historia, una narrativa que nos representara a muchos, fue la del Hombre Araña del 2000. No, gracias, profe Alejo. Pero bueno, David, teniendo en cuenta lo que nos acaba de comentar el profe Alejo, ¿tú te sientes representado con Spider-Man? Sí, la verdad, o sea, Spider-Man es, como ya lo decía el profesor Alejo, es el superhéroe de los jóvenes, porque cuando Stanley lo hizo, estaba pensando en un joven que se pareciera mucho a él cuando él era joven. Entonces Spider-Man tiene esas características, es un nerd y es tímido. Esa es la característica principal de Spider-Man, o sea, Spider-Man tiene algo que es esa timidez que lo caracteriza, que dentro de su mundo como Peter Parker, él es básicamente, ¿cómo decirlo? Él es el pelado que no le ponen cuidado, que todo el mundo lo ignora. El introvertido, exactamente. O sea, tú pero, te sientes representado por él. ¿Crees que eres nerd? pero ahí viene el chiste. Que es que... Todos los que estamos en la universidad somos Somos nerds. que es que Spider-Man cuando se pone el traje, él cambia, o sea, él se expresa desde adentro y realmente enaltece todo aquello que es el valor, la fortaleza, todos aquellos valores que ya decía Sebastián que debería tener la persona. Además de esto, mi Spider-Man favorito yo diría que sería el Spider-Man Noir, creado a partir del 2000, y que básicamente el Spider-Man Noir es de 1980, su época es en 1980. En 1980, como ocurre todo el trasfondo de la Guerra Fría, entonces pasa algo muy parecido a lo que decía Orwell en su obra 1984, y es un régimen totalitarista. El Spider-Man Noir, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a mirar y analizar casos desde lejos, básicamente como un Batman, un Rorschach, siendo muy oscuro. Entonces, su primer caso es un asesinato, y él descubre que el asesino es el buitre. Pero ahí viene lo curioso de Spider-Man, no, es que no es como por ejemplo en las películas de Sam Raimi. En Sam Raimi tiene una película muy curiosa, o sea, las películas de Spider-Man, es que Spider-Man lanza las telarañas directamente desde su mano. Pero en los cómics no es así. Spider-Man tiene lanzadores de telarañas y él mismo los desarrolla. En cambio, el Spider-Man Noir empieza a desarrollar sus lanzadores de telarañas, desarrolla su traje, hace absolutamente todo él. Y el primer caso que hace es el del buitre, y lamentablemente mata al buitre y le empieza a perseguir el régimen totalitarista para acabar con él, porque Vale. les parece una amenaza. Muchas gracias, David. Vámonos para una pausa, pero antes les voy a dejar una pregunta aquí en la mesa y ¿es necesario tener esa máscara para poder ser fuertes y enfrentarnos al mundo? Vámonos a una pausa y ya regresamos. Seguimos aquí en Debates UGC, hoy con todo el grupo Pop de la Universidad La Gran Colombia.
Pero quiero recordarles que por favor se contacten con Teleamiga Internacional y nos sigan en todas las cuentas sociales, que es en Facebook y Twitter como @ulagrancolombia, en Instagram @ulagrancolombia, en Twitter canal Teleamiga, Facebook Teleamiga e Instagram Teleamiga TV, para que sigan todo el contenido que tenemos en este gran programa del día de hoy. Antes de irnos a la pausa, dejé una pregunta sobre la mesa y ¿es necesario esa máscara de Peter Pan, ese disfraz de Peter Parker, ese disfraz que tuvo para enfrentar el mundo y por supuesto luchar por sus valores e intereses? Profe Alejo. Pues bueno, el Hombre Araña cuando comienza es un niño, tiene 16 años cuando se convierte en el Hombre Araña, y él lo primero que piensa es en cuidar su integridad, en cuidar en generar una vida privada, pero eso lo agobia muchísimo. Hay un crossover que se llama Civil War, que creo que es el tercer o cuarto número, en donde el Hombre Araña le dice al mundo que es Peter Parker. Ya llevándolo a la realidad, siempre el tema del alter ego en los superhéroes ha sido uno de los elementos en la narrativa bien interesantes, de dividir lo privado y de lo público. Sin embargo, se han dado giros argumentales bien interesantes que dicen que nosotros tenemos es que darle significado y significancia y ser uno solo. En estos días, yo creo que en la próxima edición, finalizando el mes de noviembre, va a surgir el nuevo tomo de Superman, donde Superman con los nuevos escritores se acaba el alter ego de Clark Kent. En Spider-Man, en Civil War, él le dice a todo el mundo que es Peter Parker. Iron Man, pues todo el mundo sabe quién es Iron Man, Tony Stark. Entonces, la tendencia es que el alter ego se acabe, se disminuya. La pregunta en la vida real, ¿necesitamos de una máscara para podernos sentir fuertes? Yo creo que si estuviera el profe Rodrigo diría que sí, porque es que en psicología a veces nosotros ante el mundo nos tenemos varias dimensiones, varias ventanas y queremos mostrarnos de una manera determinada frente a ciertos aspectos. ¿Necesitamos de ese estilo de máscara? Sí. Lo malo es cuando esas máscaras oculten o mientan a lo que realmente somos. Entonces, esa es, digámoslo así, la representación o la metáfora del uso de las máscaras. Las máscaras, gracias, profe. Sebas, ¿tú qué crees? Bueno, yo creo que una máscara es muy importante porque es precisamente la protección que uno tiene y la forma que uno se muestra al mundo, y esas máscaras dan, como decía el profe, cierta valentía para afrontar todos los problemas que uno tiene todos los días, afrontar las situaciones que a veces pues se nos salen de las manos y debemos afrontar. Laura, ¿es necesario utilizar esas máscaras? Bueno, aquí vamos un poquito refiriéndonos al personaje del programa. Él empieza en la historia adquiriendo sus poderes por la picadita de una araña, y él al comienzo empieza a sacar rédito económico, volverse una estrella de televisión, hasta que muere el tío Ben. Eso genera un punto de inflexión, una ruptura en su pensamiento, y empieza a tener una responsabilidad y justiciabilidad. Yo creo, o siento, o es mi perspectiva, que él utiliza la máscara es por esa situación. Él entendió el concepto de ser un superhéroe, entendió que no era para tener rédito económico, entendió que no era por ser un adolescente de 15 años, en ser una superestrella y nada más que eso, entendió que por no haber ayudado a su tío Ben porque él muere en un robo, no quería evitarle eso a su población, quería evitar eso en Queens, porque también es una persona de clase media, es una persona que está ayudando a su tía, como mencionabas tú. Entonces empieza con este tipo de dificultades y se enfrenta a una realidad que es donde él dice, bueno, o ayudo a los demás o simplemente me centro en mí. Entonces la máscara que yo creo que utiliza Peter Parker es para entender el concepto de responsabilidad y justicia social que él tuvo al adquirir este tipo de poderes por la picadita de la araña. Muchas gracias, Lau. David. Yo considero que sí, que la máscara es necesaria, pero más allá del ámbito psicológico, hay una justificación en Civil War y es la que da el Capitán América, y es que es para proteger a los que están más cerca de uno. Por ejemplo, el Capitán América lo hace para proteger a sus allegados y que él no se preocupa por su integridad. Él no tiene ningún problema con ello, pero él se preocupa más por los que están en su entorno familiar. Ese es el problema, y ahí es cuando Peter Parker se queda en la mitad, pero luego se va por el lado de Iron Man.
Pero es ese punto donde él se queda en la mitad porque él no sabe qué hacer, seguirse con Iron Man o con el Capitán América. Porque Iron Man, claro, o sea, él es como su tutor, una cosa y la otra, pero el Capitán América tiene razón en lo que dice. Y es más, o sea, hay un punto donde el Capitán muere y Peter Parker se lamenta y se separa de Iron Man. Oh, yo también les tengo un dato curioso frente a este tema y es que ustedes sabían que al comienzo no iba a ser el hombre araña, sino una mezcla entre una mosca, es decir, no iba a ser una araña quien iba a picar al chico, sino tal vez iba a ser una mosca. Pero y Ant-Man, entonces ahí es donde entraba el conflicto con Ant-Man. Claro que sí, ahí es donde miraban, pero entonces ese dato fue valioso para darlo aquí. Y por supuesto, otro interesante es que saben que dura solo 1 hora el tema de la telaraña, solo dura 1 hora ese superpoder. Bueno, quería contarles algo. Resulta que Peter Parker también es muy bueno está en la preparatoria en lo que es Estados Unidos y es muy bueno en física y en química. Entonces él empieza a crear su telaraña, es en estas clases. Posteriormente en otros cómics, él se gradúa de la universidad en bioquímica. Entonces también es no solo resaltar que es un superhéroe que nos representa como jóvenes y que tiene también los conflictos que tiene un joven de identidad, de ser superhéroe, de no ser, sino que también lo lleva a un ámbito académico con la bioquímica cuando empieza a crear la telaraña que mencionaba David, que primero pensaban que salía así, pero después empieza a salir de un almacenaje. Entonces también ahí te tengo el dato. Muy bien, Lau. Pero bueno, ¿cuál ha sido el mejor intérprete del Hombre Araña hasta el momento? Profe Alejo, ¿tú qué crees? No, pues a mí me gustan ya todos, pero o sea, ya uno no se pone ahí. Le tengo mucho cariño a la de Tobey Maguire, porque representa ese pelado tímido, o sea, es para mí la mejor versión del Peter Parker, ¿no? ¿Por qué se llama Peter Parker? Oh, dato interesante. Resulta que Stan Lee no sabía cómo tener una estructura para memorizar los nombres. Entonces decidió que los personajes principales iban a llamarse con la inicial, tanto nombre como apellido. Bruce Banner, Hulk, Peter Parker, Spider-Man, y así empezó a construir los personajes que él había habían varios que había creado en ese escenario. Reed Richards de Los Cuatro Fantásticos también es igual, o Sue Storm, o sea, todos era SS o RR. Entonces, ese estilo de escenarios era para poder tener esas narrativas mucho más claras. Para mí, el mejor Peter Parker es el de Sam Raimi. Entonces, el que interpreta a Tobey Maguire nos muestra a un pelado que está enamorado, que no sabe cómo lidiar con su amor, que con la angustia de la pobreza. En Spider-Man 2 nos muestra que la tía pierde la casa, el joven con un trabajo de repartidor no puede hacer gran cosa, que todas sus obligaciones lo conllevan a no cumplir con sus deberes académicos. Es muy interesante la apuesta que se ofrece acá. Es un hijo de Nueva York en una ciudad donde el consumismo y el capitalismo se lo lleva todo, pero él lucha contra eso. Quiere ser académico, quiere ser un superhéroe, quiere formalizar un noviazgo y hasta el momento su vida está desordenada. Entonces es muy interesante. Para mí ese es el mejor. Los otros ya son una exageración de Peter Parker. Por ejemplo, cuando sale en 2012 el de Andrew Garfield, pues el tipo lo que le critican era que era como si fuera un modelo, que fuera perfecto y tenía una novia que no tuvo esfuerzo por conquistarla. Emma Stone, sí. Y el otro, pues es un peladito de Tom Holland que todavía no nos muestra ese punto de inflexión en donde se conduele y siente que tiene un deber moral. Él pareciera que estuviera de paseo. Entonces, toda la historia en Civil War, cuando va y ayuda a Tony Stark, es como si fuera un paseo a Alemania, y así lo muestran. Luego, entonces, se enfrenta contra el peor de los enemigos, que es Thanos, y está sorprendido porque está estrenando un super traje y está súper contento porque está paseando por el espacio. Entonces, todo eso nos muestra que es como si fuera fuera de un contexto, que Spider-Man es otra cosa. Spider-Man está representando incluso la angustia de crecer. Spider-Man es la angustia de crecer. Entonces ese es, digámoslo así, por eso me parece que el mejor es Tobey Maguire. De saber cómo enfrentar el mundo. Bueno, Lau, para ti, ¿cuál ha sido el mejor intérprete? Bueno, qué embarrada que concordemos en el mismo actor. Pero lo que pasa es, no solo es por eso, sino también porque a lo largo de la trama, como para complementar al profesor Alejandro, y es que él va mostrando esa evolución
en su personalidad a nivel pues, de su esfera de lo privado como en lo público. Él también, bueno, en la tercera cuando se enfrenta a Venom, que se vuelve rebelde y toda la cuestión, siempre ha estado enfrentado en su dualidad moral, mientras que ¿cómo se llama el de que es con Emma Stone? ¿Electro? Andrew Garfield. Ah, Gracias. ya. Él es un chico que está así, va al museo, entra a un laboratorio, súper sencillo todo, y Tom Holland es el heredero de Iron Man. Entonces, el del 2002 tiene realmente interiorizó el personaje y trata de transmitir no solo la escala de valores que tiene Peter Parker como un superhéroe que no simplemente decidió con sus poderes hacer el bien, sino también adquirió la responsabilidad de su familia porque perdió a su tío. Entonces, eso se ve realmente como personificado en el del 2002. Del mismo modo, también es importante resaltar que este personaje siempre ha estado conflictuado consigo mismo, con su personalidad, y al igual con dejar de ser o no Spider-Man. Lau, muy bien. Sebas, ¿cuál ha sido el mejor intérprete que ha tenido el Hombre Araña? Para Bueno, ti. yo aquí sí difiero un poquito con el Dog y con Laura, porque para mí el mejor Spider-Man hasta ahora es Tom Holland. ¿De verdad? Sí, ¿Es en serio? sí, ¿Por ha qué, sido, Sebas? ha sido el mejor, porque precisamente muestra los afanes de un chico joven, la inmadurez de un superhéroe que está descubriendo sus poderes, que está descubriendo el mundo, que está descubriendo lo que es ser un superhéroe. Y muestra, pues, tal vez un valor que no vi en los anteriores Spider-Man, que es un poco la nobleza del alma que tienen los jóvenes, con la capacidad de poder rescatar el mundo, cambiarlo, ayudar. Y creo yo que toma la responsabilidad completa de ser un superhéroe ahorita en la última película, Lejos de Casa, porque, porque es precisamente cuando toma la responsabilidad que dejó Tony, del ser el vecino, el cuidador, el guardián, el nuevo Avenger. Y sí, además viéndolo desde un punto de marketing, también lo acerca mucho más a los jóvenes. Entonces puede ser que sea un personaje que vende mucho más. Sí, claro, eso sí tiene razón Sebastián, y es que se mostró una cotidianidad que se ve en los colegios, la salida con los compañeros, el hecho de estar enamorado, de conquistar a esa persona que te gusta, así sea tímido, de saber y ponderar qué hacer frente a la sociedad, cómo conquistar sus amigos, la responsabilidad que tenía frente a salvar el mundo y todo lo que le dejan y la nobleza que muestra. Para David, ¿cuál ha sido la mejor interpretación que ha tenido Spider-Man? Yo soy tibio. En ese sentido. Muy bien, muy A ver, bien. Hasta en Andrew esto, Garfield. hasta Ay, en esto perdón. viene el contenido político. no tiene contenido Soy de político. centro. Centro izquierda. No tiene contenido político. A ver, lo que pasa es que con Tobey Maguire me encanta porque para mí es el mejor Peter Parker. Pero lo que pasa es que me parece mejor Spider-Man Andrew Garfield. Y en cuanto a contenido de cómics, me parece mejor Tom Holland. ¿Por qué? Porque el Tom Holland se apega más a los cómics. Andrew Garfield es mucho mejor Spider-Man que los demás porque hace más chistes, se mueve de mejor manera, tiene una estética genial, las escenas de acción son impresionantes. Pero Peter Parker tiene ese lado humano, tiene el lado de Peter Parker, o sea, lo que le faltó a los demás, esa emotividad, una cosa, la otra. Por ejemplo, cuando él se ve todo tan presionado por esos problemas en la parte 3, cuando lo infecta el parásito simbionte Venom, y es que se ve aclamado por todos esos problemas, por la novia, por el trabajo, por la tía May, una cosa, la otra. Pero sin embargo, ahí hay un problema en Spider-Man 3, y es que en Spider-Man 3 no se tenía pensado poner a Venom. El director, Sam Raimi, no quería poner a Venom, él quería trabajar con el buitre y hacer una cuarta parte. Eso no iba a ser una trilogía, eso iba a ser una saga y en la cuarta parte iba a culminar. Entonces lo que pasa es que Sony se dio cuenta de que Venom estaba moviendo muchísimo más y que la gente quería ver a Venom. Entonces le dicen a Sam Raimi que tiene que meter a Venom. Sam Raimi les dice que no, porque no sabe qué hacer con el personaje, no lo ha estudiado. Y Sony le paga mucho más dinero para que meta a Venom y es como un metido a fuerza, porque si uno se da cuenta, todo se desenvuelve en el Hombre de Arena. Sí. Venom no tiene mucha relevancia en la película a la hora de la verdad, es un agregado. Entonces Sam Raimi
lo que hace es que lo contratan por más dinero. Y ya cuando dice la cuarta parte, quiero terminar con Spider-Man, quiero hacer el desenvolvimiento del héroe. Y pues Sony le dice, listo, lo puedes hacer, pero tienes que acabar nuevamente con Venom. Entonces Sam Raimi lo que dice que es, no, no gracias, y ahí se culmina. Por eso ese final es como incompleto. Muere Harry, se va el Hombre de Arena, pero no sabemos qué pasa con Peter. No, vale, gracias David. Nos vamos para una pausa. Recuerden seguirnos en redes sociales, las redes de la Universidad La Gran Colombia, en Facebook y Twitter como @LaGranColombia, en Instagram como @ULaGranColombia y en Twitter, Facebook e Instagram en las redes de Teleamiga Internacional. En Twitter, @canal Teleamiga, en Facebook, @Teleamiga y en Instagram, Teleamiga TV, para seguir este contenido tan emocionante en Debates UGC. Ya volvemos. Seguimos en Debates UGC, hoy con un tema bastante importante y popular frente al tema del impacto cultural de los cómics, hoy con el Hombre Araña, ese joven que muchos jóvenes se sienten representados por él, noble, tímido, inteligente y con una responsabilidad muy grande, y es salvar al mundo. Pero vamos a analizar más allá del personaje, ¿qué tal su contexto social, su familia, sus amigos? ¿Qué impacto tiene esto en la sociedad, profe Alejo? Bueno, pues yo tengo 3 puntos, ¿sí? Los trataré de explicar brevemente. Uno es sobre la forma en cómo Spider-Man nos cuenta la conformación de familia. El otro es la música, en la música, en la musicalización de las películas, perdón. Y la otra es la arquitectura, que pues como ya hemos hablado con Arquitectura para Aliens, pues hacerle un tributo desde aquí respecto a eso. Entonces, primero en la familia, Spider-Man y en todo su multiuniverso nos muestra la pérdida de un familiar que lo hace que él crezca, que madure. Entonces, el Spider-Man que conocemos, el Peter Parker, pierde a su tío, pero ese escenario genera la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, conlleva un gran poder, o al revés, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que es lo que nos muestra que los poderes deben utilizarse responsablemente y para un fin. Laura, me gusta su visión porque lo hace ver para un fin social, para el bien común. Eso es muy interesante, pero ¿es por qué? Porque él viene de una familia que lo ha educado a través de muy buenos valores. Y la familia de él, el Peter Parker principal, el que conocemos, no conoce a sus padres, sino fue criado por sus tíos. Entonces, al final, la familia es una familia de las que llama la Corte Constitucional Colombiana, una familia ensamblada que es manejada por una tía y su sobrino, no tiene más familia él. Entonces es supremamente interesante. En el nuevo universo, que dicen que va a ser el mejor Spider-Man que se ha escrito en su narrativa, el de Miles Morales, él tiene sus padres vivos, él representa a los latinos, es un Spider-Man latino, es hijo de latinos, y a quien se le muere a él, que le cambia su vida, es el propio Spider-Man. El Spider-Man es el mentor, él lo ve morir, y él decide entonces encarnar y colocarse la capucha, es por ese estilo de escenarios. Pero, profe, frente a estos dos tipos de personajes, frente a estas dos visiones de familia, porque son dos tipos de familia totalmente diferentes, ¿cuál se asemeja más a la realidad colombiana? La de la tía. Porque si miramos estadísticamente cómo se conforman los jóvenes en Colombia, pues esto es algo para pensar. Es que nosotros no logramos tener una conformación de familia de papá y mamá mayoritariamente, papá, mamá e hijos mayoritariamente, como nos lo hacen ver o es nuestro deseo, nuestro anhelo. La mayoría son familias ensambladas, familias con una madre o con un padre, familias solamente conformadas por hermanos, familias sin hijos. Entonces, ese estilo de conceptos de integración de familia, mostrarlo inequívocamente como solamente madre, padre e hijos, que no se logra porque pues, las relaciones a veces se acaban, se extinguen, es muy interesante ver esta apuesta. Entonces, por eso es que yo creo que Spider-Man es tan vigente en toda la cultura occidental, en donde los jóvenes no crecen como nos lo pintan en esos discursos fantasiosos o cuentos, sino que en la realidad falta alguien del núcleo familiar. Lo ideal es que el núcleo familiar siempre fuera completo y que los valores siempre fueran ahí, siempre estuvieran ahí, pero si no, al menos lo ideal es que los valores estén hay un faro de educación
que haya amor en ese núcleo familiar y sin importar si son familias ensambladas, si son familias compuestas por un solo padre o por una sola madre, si es por tíos, si es por abuelos, si es solamente entre hermanos. Lo importante es que haya ese núcleo de familia. Y quería solamente el tema de música, y el tema de la música en Spider-Man es supremamente importante. Les doy un ejemplo. En Spider-Man 1 sale tal vez la mejor canción del Hombre Araña, que se llama Vindicated. Es como Estoy Perdonado, de Dashboard Confessional. En Spider-Man 3 sale una que es Signal Fire de Snow Patrol, ¿sí? Una de bandas de rock increíbles de la época, hace 20 años. Eso era una vaina genial. Loca. Y en el multiuniverso sale una que estuvo en Top Pop, que se llama Sunflower, de Post Malone, que es una gran canción que tiene un gran significado para esta generación. Bueno, yo iba con Laura porque frente a lo que decía el profe de diversos puntos de vista de familia, de cómo influye en Colombia y la realidad que tenemos de que sean familias ensambladas, ¿crees que eso influye en el comportamiento de los chicos? Bueno, realmente sería pretencioso o un poco odioso tal vez hablar de que por no tener una familia socialmente exigida, o tal vez la que por nuestra Constitución consagra como natural o preestablecida, vas a crecer correctamente o vas a ser una persona mejor que tal vez una que solo creció con su abuela o que tal vez una que creció con su tía. Eso es algo que debemos reestructurar. Este concepto de familia lo ha hablado la Corte, lo menciona el profesor. Somos muchas personas las que crecemos con una familia totalmente diferente. Entonces hay personas que crecen con sus abuelos y pueden lograr tantas cosas como lo logra la que solo crece con un hermano, como la que la logra con... O sea, hay familias ensambladas, que es lo que menciona el profesor, y son las que estructuralmente no son concebidas de manera convencional, como lo conocemos. Pero también hay parejas homoparentales que son familia y no podemos desconocer esa realidad. Entonces no creo que por la carencia de una figura paterna o materna podamos crecer de manera averiada, como lo han manifestado en diversas ocasiones varias personas. Por el contrario, considero que es momento de reestructurar el concepto de familia, de acercarnos a esas personas que tienen una familia distinta y creer que el núcleo esencial de la familia es como cada persona lo concibe y no como está preestablecido. Claro que sí, Lau, y ya hablando de este tema académico, recordemos que en nuestra Constitución, en el artículo 42, que habla del tema y desarrolla el concepto de familia, no solamente es hombre y mujer como lo ha establecido la Constitución en ese artículo 42, sino como lo ha venido desarrollando la Corte Constitucional frente a esa interpretación de ese artículo, y claramente vemos una figura que es la mutuación constitucional. ¿Cómo mutua como tal la Constitución y cómo modifica esa interpretación que se le da a ese artículo? Pero bueno, Sebas, escuchemos de tu parte cuál ha sido ese impacto que ha tenido en la familia, cómo ves desde tu punto de vista el concepto de familia que nos trae Peter Parker. Bueno, yo pues viéndolo desde Peter Parker, Spider-Man, creo que nos trae un concepto de familia ensamblada, que es como lo venimos tratando, y que la base esencial es el amor, no principalmente que se tenga un orden, que tenga papá, mamá, hijos, sino que es una familia diferente, que hay un amor, hay un cariño, y ello es lo que hace constituir un superhéroe, el apoyo de un superhéroe, y construye los valores de una persona buena, honesta. Es precisamente el amor. Sebastián, y ese concepto de valores, de amor, de paz, sí, nos refleja ese personaje. Para ti, David. A ver, ahí hay un dualismo entre lo que es Spider-Man y Peter Parker, porque Peter Parker viene de una familia rota funcional. Una familia rota funcional. ¿Por qué rota? Porque Peter Parker no creció con sus padres, pero sin embargo tuvo siempre su figura paterna, materna, y sin embargo cuando perdió su figura paterna, sí creció como persona, y más allá de eso, creció como superhéroe. Pero como superhéroe, Peter Parker no toma tanto su familia, sino Peter Parker, ¿cuál es la familia de Peter Parker como superhéroe? Como Spider-Man, como tal, la ciudad, Nueva York. Esa es realmente su familia. ¿Por qué? Porque él vela por el bien de todos los ciudadanos. Sin embargo, hay un cómic que desarrolla más esto en profundidad, y es cuando Peter Parker le vende su alma a Satanás, le vende su alma al diablo. Y es porque la tía May muere, ¿sí? Y en ese momento lo que pasa es que
el diablo se le aparece a Peter Parker y le dice que le venda su alma. Y Peter Parker le dice, ¿por qué o qué? Entonces lo que le dice el diablo es que él le vende su alma y él le da un día más con su tía May. Solo un día. Y Peter Parker efectivamente accede solo por pasar un día con su tía, para tener todos esos momentos juntos que nunca pudo tener por su vida como superhéroe. ¡Wow! ¡Qué dato tan interesante! Ya después mirando que de una u otra manera vamos avanzando en conocimiento frente a esto, profe, el debate aquí es, estas películas, estos cómics, todo lo que han hecho con Spider-Man, ¿genera o no genera conocimiento? Es decir, ¿nos muestra o nos aporta conocimiento a todos nosotros o simplemente nos entretienen y les muestra a los chicos cómo ser un superhéroe? ¿Tú qué crees, profe? Pues sí, yo creo que para contestar tu pregunta, sí genera conocimiento. O sea, estudiar los cómics a profundidad en un contexto social, con una ciencia social, ya sea como el derecho, la ciencia política, la filosofía, la sociología, claro que puede generar conocimiento. Y tengo dos postulados acá. El primero es que si nosotros despertamos el interés en el investigador, en los jóvenes investigadores que son ustedes, de que investiguen lo que les gusta, que lo asocien, es probable que generemos nuevo conocimiento. Y vuelvo y lo reitero como lo he dicho en otros programas, ya sea en la radio o cuando nos invitó el profe Rodrigo. El gran desafío de la investigación es volverla atractiva para los jóvenes. Los investigadores estamos envejeciendo y somos cada vez menos, nos hemos elitizado y entonces parecemos un consejo de sabios que solamente escribimos para nosotros los sabios. Y no, lo que necesitamos es que todos escriban, que todo el mundo divulgue, que todo el mundo piense, que todo el mundo investigue, que todo el mundo, lo que dice Einstein, el primer paso para ser investigador, para empezar a investigar, es estar perdido. Entonces, perdámonos en los temas y tratemos de reencontrarnos ahí. Y la segunda es que, claro, los temas que se generan en Spider-Man ya a fondo sí generan conocimiento. Entonces, hacer un estudio ético de los superhéroes, la ética que tanto le gusta a nuestra Universidad de la Gran Colombia, que nuestra facultad tiene 13 éticas. En filosofía, la existencia del ser, el concepto de lo bueno, de lo justo, el concepto de lo malo y lo incorrecto. Todo pasa en qué debemos hacer. Me encantó, digamos así, la intervención de Laura cuando dijo, la máscara no es un escenario de protección, sino es un escenario de entender que con esa máscara se reviste en un concepto de justicia social. Ya es una apropiación, una definición que ella hace, que los superhéroes representan la justicia social. No representa estados, no representa políticas de izquierda a derecha, sino representan lo que es bueno, lo que es correcto. Entonces, ese estilo de escenario nos hace empezar en lo sociológico, cómo se comportan las sociedades. Cuando empezamos a generar representaciones de idearios, representaciones de esquemas de metarrelatos, la sociedad siempre quiere buscar algo bueno. La sociedad siempre quiere es aspiracional. Entonces, este estilo de narrativas aspiracionales nos influencian a hacerlo a lo mejor. Miren, lo que más me gusta del Hombre Araña, que lo pasamos, o de ese estilo de películas, es que la gente que lo ve se siente mucho mejor y no se siente mal por hacer lo correcto, sino se siente bien. Y hay que premiar a las personas, a las ciudadanías, hay que premiarlas y hacerlas y convencerlas que actuar y hacer lo correcto es bueno y que no deben sentir pena por ello. Muchas gracias, profe Alejo. Antes de escuchar a Laura, a David y a Sebastián, nos vamos para una pausa. Pero recuerden, siguen conectados en Debates UGC. Seguimos en Debates UGC, hoy hablando del impacto de la cultura en los cómics como Spider-Man. Laura, siguiendo con la pregunta que hacíamos con el profe Alejo, ¿para ti Spider-Man genera o no genera conocimiento o simplemente te entretiene? Bueno, nosotros iniciamos este proyecto con un propósito y es generar cercanía entre el estudiantado y la academia. Cuando el profesor habla respecto a que se están envejeciendo los investigadores, pues no, entro a discrepar un poco contigo porque pues nosotros también al tener estas nuevas concepciones, también estamos generando un conocimiento diferente y al estar aquí sentados estamos generando divulgación de conocimiento. Lo que pasa es que el conocimiento mutó y eso nos exige una demanda social distinta. Nosotros no podemos seguir investigando acerca de cosas que son lejanas a nuestra realidad. El derecho como tal tiene demandas sociales actuales en lo que es la trilemática de la validez y la eficacia actualmente.
Entonces, nosotros tenemos que buscar en la actualidad cómo plantear eso y traerlo a nuestras necesidades sociales actuales. Bueno, la demanda actual y el capitalismo y el consumismo que está generando el universo cinematográfico de Marvel generó que pusiéramos el foco en eso, y eso también generó que haya una nueva demanda. Entonces la Capitana Marvel va enfocada hacia un enfoque de género totalmente distinto de lo que es un superhéroe. Spider-Man también evolucionó con Tom Holland a lo que es un adolescente moderno, y eso no lo podemos desconocer y tenemos que aterrizarlo en lo que es la academia. Esa es la propuesta que les traemos a los televidentes, es decirles que el conocimiento no es algo que está por allá y nosotros por acá. En la universidad también se busca que no solo entre las aulas confluya el conocimiento, sino también fuera de ellas. Es lo que estamos tratando de hacer con el semillero de cultura popular. Es lo que resaltamos con todo el concepto de justicia que tiene este superhéroe. Entonces, esa es la conclusión, María Camila. Claro que sí, Lau, recordando esas generaciones en las que estamos y cómo contextualizamos a los chicos para cautivarlos y generar más conocimiento, es lo que dice nuestro vicerrector en un artículo que sacó hace poco, y es: avancemos según lo que tengamos en el contexto. Cómo atrapar las generaciones de hoy, por ejemplo, esa generación Z que está creciendo en los cómics, en las redes sociales, en el impacto que tiene en la sociedad. Cuéntanos, Sebastián, ¿para ti genera conocimiento o solo te entretiene? Bueno, yo creo que sí genera conocimiento. Genera conocimiento porque hace muy, lo mismo que decía Laura, decía el doc, hace muy atractiva la investigación, o sea, acerca de la investigación. ¿Investigación acerca de qué? De el bien y el mal, que es como la idea principal de la que parten los superhéroes, el bien y el mal en el mundo. El actuar bien da un valor a actuar bien, que es necesario actuar bien, que somos nosotros precisamente las ciudadanías quienes podemos, actuando bien, mejorar las cosas, cambiar las cosas, y le da un toque de justicia social. De justicia social porque acerca a estos superhéroes al ideal de la justicia, de lo que es justo, acerca a las personas al ideal de lo que es justo. Y eso pues es por lo que yo creo que sí da un conocimiento, Vale. sí fomenta un conocimiento. Gracias, Sebas. David. Lo que pasa con el Hombre Araña, con Spider-Man, es que ahí se genera lo que decían, la moral, lo que es justo y lo que es injusto. Pero va un poco más allá, porque se les da ese característico de superhéroes y que los diferencia de los antihéroes. Entonces son superhéroes, por ejemplo, como Batman, porque no incurren, por ejemplo, en matar a alguien. Tienen un juramento de moral que los hace justos y buenos. Antihéroes, Deadpool. Deadpool hace cosas buenas, pero mata gente. Entonces no es del todo bueno. Hace cosas justas, no equitativas. Entonces ahí es donde se genera ese tipo de dilemas, de lo que es justo, lo que es bueno, y lleva a otro tipo de cómics, por ejemplo, cuando Superman se deprime que porque no sabe que es justo, que porque no le da valor a su vida. No, interesante, muchas gracias por esos argumentos, perspectivas, cosmovisiones diferentes, y la conclusión es que sí genera conocimiento, y desde el semillero de investigación de cultura popular, de cultura pop, y los diferentes programas que tenemos en Radio Amiga Internacional como Cultura Pop todos los martes desde las 4 de la tarde hasta las 6, y por supuesto Top Pop, que es lo mejor en música. Con esto concluimos este gran tema del día de hoy, este gran programa Debates UGC. Muchas gracias a nuestro vicerrector Rodrigo Riaño por generar estos espacios a toda la comunidad académica, y también un saludo a nuestro rector Santiago José Castro. Muchas gracias y los esperamos en un próximo programa.